esta mañana con un tema que pienso que es muy importante para todo el mundo. Para hacer una pequeña introducción diría que hay quien quizá, bueno, no hay quien quizá, no, ya estamos por fuera de misterio, la cosa está muy clara. Hay un gobierno encima de ese gobierno que todos vemos que tiene ciertos intereses, entre ellos la reducción de población. Creen que somos muchos, somos 7.000 millones y quieren dejarnos en 500 millones. Esto está escrito y esto está más que comprobado, tanto al nivel incluso como de el señor Bill Gates, que estuvo en el grupo Bilderberg y que, bueno, que él directamente salió del club Bilderberg, donde estaba la reina y estaba más gente, y dijo en público, lo puede buscar cualquiera en internet, que a ver si con el tema de las vacunas, que hay mucha gente aquí en este mundo, y a ver si con el tema de las vacunas, él, por su cuenta, que ahora se ha dejado de fabricar ordenadores y está mandando vacunas a África, él solamente ya podía conseguir que la población se redujera en un 10 o en un 15%. Él solito con las vacunas en África. Hay muchos datos de esto, podría estar hablando 2 horas y con pruebas fehacientes totales, ¿no? Bueno, una de las cosas que hace, pues ya sabemos, provocar esas guerras, donde en estos momentos se están muriendo mujeres y niños. Otra es en la alimentación, nos ponen flúor en el agua, que es residuo radiactivo, veneno para ratas, y nos lo metemos en la boca 2 veces al día y tal. También esta tarde hablaremos con Ángel Gracia sobre el tema del bioterrorismo científico académico. Y hay muchos factores, ¿no? Entre ellos el amigo, claro, cuando uno se encuentra el amigo Rockefeller y el amigo Kissinger haciendo el tema de la liberación de la mujer hace muchísimos años, dices, ostras, esto no es lo que corresponde. Qué raro que ellos estén promoviendo el tema del feminismo y todo esto, porque evidentemente había injusticias, y las hay, pero que lo esté promoviendo esto el Rockefeller y el Kissinger, me da mosquero. Claro, uno de ellos decía, bueno, la mujer se incorpora en el mercado de trabajo, pues ya tenemos el doble de impuestos, ya pagan 2. Además, los hijos los va a educar el Estado. ¡Qué bien! Podemos programarlos mejor. Y una serie de cosas. Bien, hay por ahí quien está denunciando el tema de la homosexualización de la población. Hay una tendencia a, pues bueno, normalizar la homosexualidad. Todos tenemos, bueno, amigos homosexuales, tengo muchos, hasta familiares, y bueno, nada que decir, bendita libertad, pero cuando ves que hay una promoción, dices, ostras. Y por otra parte, hay una sistemática destrucción de la pareja. No me gusta lo de la pareja, y entonces han hecho una serie de cosas para que esa pareja se destruya. Yo personalmente hace 3 años me separé, y hoy en día separarte son 15 días y sin ningún tipo de problema, aunque el otro no quiera y tal. Esto antes no era así, antes tenías un tiempo para pensarlo, uno se puede cambiar de opinión, no sé, en fin, muy rápido, mucho más rápido que casarse, ¿no? Y una serie de cosas. Entonces estamos viendo cómo realmente hay un deseo de destrucción. Bueno, ya hablemos de la parte biológica, ¿no? O sea, en la última prueba que hicieron en Barcelona del esperma de los hombres, no teníamos esperma ninguno, o sea, de pena, ¿no? ¿Cuántos hijos tenían nuestras abuelas? ¿Cuántos tenemos nosotros? Es evidente, si nos ponemos un zoom lo vemos todo esto. Entonces, lo que siempre hemos abogado y hemos admirado es aquellas personas que desde su púlpito se atreven a no plantar cara, sino a decir la verdad, ¿no? Tenemos ahí pues, a gente como Ángel Gracia con su denuncia del bioterrorismo científico académico que estamos teniendo. Tenemos a doctores como la monja benedictina Teresa Forcades diciendo, señores, aquí no hay ninguna pandemia, nos acordamos de la gripe A, aquí no hay ninguna pandemia, yo soy doctora, yo no estoy en nómina de ninguna farmacéutica y yo puedo decirlo. Y siempre salen gente que desde su punto de vista o desde su, digamos, estatus social está denunciando esto. Entonces, si ese estatus social es alto y si esa persona tiene mucho que perder, además, y si esa persona, por ejemplo, es un juez y se atreve a decir la verdad, aun a sabiendas que esto le va a traer más problemas que ventajas, yo a esa persona la admiro doblemente
Y por eso, sin más, me gustaría dar un fuerte aplauso, primero por venir y segundo por ser lo valiente que está siendo, al juez Francisco Serrano. Sí, se escucha, sí, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Cerales por esta presentación. Buenas tardes a todos. Pues la verdad es que sí, me han considerado valiente y es un placer venir a hablar como demócrata de lo que yo considero que es una dictadura. Así que el título de la conferencia lo deja muy claro. Si hay alguna duda, la ideología de género cuando la dictadura se disfraza de democracia. A mí Quintero, cuando estuve en los ratones colorados, me lo puso muy a huevo, como se suele decir, cuando me preguntó ¿qué considera usted, para usted, cuál es la peor dictadura? Digo, la peor dictadura es la que se disfraza de democracia. Porque cuando tenemos una dictadura, estamos claros que hay que luchar contra ella, sea de extrema izquierda o sea de derecha, me da igual. Yo soy de verdad un enamorado de los derechos civiles, de las libertades. Y esos derechos civiles y libertades las hemos conquistado y nos las hemos ganado y nos ha reconocido nuestra Constitución. Pero actualmente vivimos una situación de metástasis, de cáncer, donde una dictadura, pues resulta que se está carcomiendo todas nuestras instituciones y hace falta que se diga. A mí denunciar todo esto, escribir un libro que va a publicar ahora Pimentel dentro de unos días, y que se va a presentar en Sevilla aquí probablemente el 16 de octubre, que se va a titular La dictadura de género, una amenaza contra la justicia, la familia y la igualdad. El contar lo que cuento me ha costado mi carrera profesional, porque ya no le queda a nadie duda en este país que realmente yo he sido condenado por un delito de conciencia. Y se va a hacer público, no voy a dejar de luchar. Voy a ir a los tribunales. Porque creo en la justicia, porque me merece mucho respeto el Tribunal Superior de Justicia y me merece mucho respeto el Tribunal Supremo, y por eso voy a seguir luchando, y si hace falta ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues iremos. Yo cuando empiezo a hablar de estos temas, hago como una afición antes de iniciar, y le digo a todos los asistentes que estos señores es Matrix, y les ofrezco, como en la película de Matrix, que si queréis tomar la pastilla roja o la pastilla azul. Aquí no lo voy a ofrecer porque todos habéis tomado la pastilla roja. Queréis conocer la verdad. Y entonces, como queréis conocer la verdad, pues os voy a decir lo que primero todos defendemos, que es la igualdad. Nadie tiene en este país ni en ninguna parte del mundo el monopolio para defender ningún criterio, ninguna idea. Y yo lo que defiendo, soy presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, es la igualdad, pero la igualdad real, la igualdad de oportunidades, la igualdad que no está totalmente alejada de cualquier tipo de privilegio, porque el que busca privilegio al final lo que quiere es hacer trampas. Lo que hemos de buscar es la igualdad, en el sentido de que todos, cuando vayamos a hacer una carrera, tengamos en el punto de salida las mismas oportunidades, y que el que esté en una situación de inferioridad, de desvalor, que tenga la misma posibilidad de correr esa carrera que nos llevará a la misma meta. Pero en la carrera va a ser cuestión de esfuerzo, de excelencia, de sacrificio. Y el que quiera anteponerse y correr en una carrera de 100 metros, anteponerse 50 metros por delante, es un tramposo, sea mujer o sea hombre. Porque aquí resulta que los únicos que se benefician de esas trampas son los más inútiles, los oportunistas. Y hay que decir eso. Y hay que defender que las luchas por la igualdad y por la libertad no son cuestión de imposiciones, son cuestiones de conquista, una conquista por la igualdad, donde ha participado activamente la mujer desde hace más de 100 años. La igualdad que está reconocida en el artículo 14 de la Constitución. La igualdad que se merece la mujer por ese tesón, por esa lucha, y donde muchos hombres hemos participado en ayudar a nuestras compañeras para que lo consiguieran. Yo el primero.
yo me considero feminista, o feminista por la igualdad, pero no la igualdad por privilegios. Porque cuando se resulta que se lucha por la igualdad y al final se quieren imposiciones y privilegios, eso se llama resentimiento. Bastante se ha conseguido, bastante hemos sufrido. Pues si hemos conseguido esta igualdad, no podemos darle la vuelta a la tortilla y con una ley del péndulo, que es totalmente nefasta para nuestros hijos y para nuestras hijas, y cuando digo hijos e hijas, pues evidentemente eso es hacer trampas, es volver a otra situación donde realmente las generaciones futuras no tienen la culpa de los errores del pasado. Por supuesto que ha habido situaciones de injusticia, de desigualdad, y las sigue habiendo puntualmente y hemos ido corrigiendo. Por eso yo defiendo una plataforma ciudadana por la igualdad. Pero una igualdad donde realmente todos, hombres y mujeres, sin distinción de sexo y sin distinción de condición, pues tengamos esa igualdad de oportunidades. Y hoy en día, en la universidad, en las profesiones, hoy en día las cosas se van haciendo bien, paulatinamente. Lo que no se puede es en una carrera sin freno y desbordada, anteponer y hacer trampas, porque la teoría de la evolución de Darwin nos decía que todo tiene que ser lento, toda la sociedad va evolucionando, y afortunadamente, por tesón y esfuerzo de hombres y mujeres que nos queremos en la igualdad, vamos avanzando. Lo primero que tenemos que hablar para una ideología, entonces, es que tener en cuenta que es una ideología y diferenciarlo de una ciencia. La ideología de género, que se ha convertido en una auténtica dictadura, es ideología. Y como tal ideología no tiene nada de ciencia, porque un ideólogo, cuando comprueba que su idea no se corresponde con la realidad, con la verdad, ¿qué hace? ¿Cambia su idea? No, falsea la realidad. ¿Cómo? Con estadísticas, falseando las estadísticas, los resultados de las estadísticas. Vamos a decir que no hay pobres en Estados Unidos. Pues nada, pues me voy a una estadística a 2.000 personas en Beverly Hills. No hay pobres en Estados Unidos. No hay paro en España. Bueno, vamos a centros empresariales, a centros de trabajo, y no hay paro en España. Nos venden lo que nos quieren vender, porque muchas veces los resultados de esas estadísticas no es que sean falsos, lo que son falsas son los presupuestos con los que se cogen esas estadísticas. Mira usted, para hacer un resultado de cómo está la población en España, usted no se puede hacer una encuesta en LEPE, porque lo que le va a salir como la gente de LEPE. A lo mejor son 2.000 encuestas las que ha hecho usted en LEPE, pero sabrá cómo son la gente de LEPE. No me diga usted cómo son los españoles. Para eso, haga usted una encuesta a lo mejor a 200 personas, pero de Galicia, de Valencia, del País Vasco, de Cataluña, cada uno con su idiosincrasia de Andalucía, y haremos un resultado de cómo es la gente de España. Lo demás es hacer trampas. Y nos están engañando con esas falsas estadísticas. Y nos dicen, estos son los datos oficiales. También eran oficiales los datos que hizo Stalin, cuando para demostrar que las fosas de Katyn habían sido las SS las que habían asesinado, hizo un informe de 2.500 folios. Era un informe oficial. A ver, en el año 45, en los juicios de Nuremberg, ¿quién iba a discutir ese informe oficial en la Unión Soviética? La historia, la auténtica memoria histórica que se impone muchas veces a las mentiras históricas, demostró que eso no tenía que ver, ese informe oficial no tenía nada que ver, y nos estaban engañando. Un científico, cuando comprueba que la realidad no se corresponde con su teoría científica, ¿qué hace? Cambia su teoría científica. ¿Por qué? Porque está sometida a las reglas de la experiencia. Es la lógica de Karl Popper, la lógica de la investigación científica. ¿Cuál es la otra lógica? Pues la lógica lisenkoísta, el científico de un dictador como era Stalin. ¿Qué decía Lysenko? Pues que la ciencia está sometida al poder político, está sometida a la ideología. Y es lo que estamos haciendo en España. Nos están sometiendo la ideología a unas cuestiones ideológicas, además de una ideología perversa. Pues todas las que son ahora mismo planteamientos incluso que están recogidos en las leyes. Decía el anterior delegado de violencia que el objetivo de la legislación es acercarse más a la realidad de la agresión. Estoy de acuerdo. Claro, si es que la verdad muchas veces no es poder contar mentiras y falsedades evidentes, sino contar verdades a medias. Claro que tiene que responder a la verdad a la realidad de la agresión, pero a la realidad de la agresión que surge de la experiencia científica, objetiva y no ideológica. Y usted, señor Lorente, está partiendo de una realidad de la agresión totalmente ideologizada.
que parte de planteamientos, como ahora vamos a ver, de la ideología de género, de fundamentos filosóficos, que realmente encierran una perversión moral que os vais a asustar. Porque a mí me censuraron, por ejemplo, en Tenerife, que hay amigos de Tenerife, una conferencia en Tenerife, porque ciertos grupos radicales dijeron, hombre, que yo no podía dar una conferencia porque iba a hablar de la paz y la convivencia familiar, claro que peligroso el título, sin estar preparado en perspectiva de género. Dijo, pues es verdad, me voy a preparar en perspectiva de género. Y me he preparado a fondo, y he leído todas las bases filosóficas desde Simone de Beauvoir en adelante para estar preparado en la ideología de género. Porque claro, el que sigue creyendo en esto, muchas veces lo que hay detrás de todo esto es ignorancia, ¿eh? Por supuesto fanatismo, pero hay mucha ignorancia y después hay resentimiento y claro, y lo hemos juntado con lo último y más favorito, el oportunismo y el aprovechamiento de la situación. Pero hay mucha gente que es ignorante, o sea que no sabe ni quién es Simone de Beauvoir, ni Wilhelm Reich, ni Alfred Kinsey, ni Germain Greene, ni Katie Millett, ni Shulamit Firestone, ni Margaret Mead, ni Michel Foucault, ni Georges Bataille, ni Adrien Brice, ni Anne Ferguson, ni Valéry Solanas, que escribió el Manifiesto para el Exterminio del Hombre. Después, si queréis, pues hacemos algún comentario sobre ese manifiesto, que es el catecismo, muchas veces, de lo que está detrás de todo esto. Pero ¿qué fundamento se fundamenta todo esto? ¿Cuál es la teoría realmente, la realidad de la agresión? Pues se fundamenta en el patriarcado, que es que la mujer está universalmente oprimida y explotada por el hombre, y lo ha estado siempre desde los comienzos de la historia. Esta relación de opresión y explotación constituye un sistema de dominación que es el sistema de dominación básico sobre el que se asientan todos los demás existentes, es decir, el patriarcado. Kate Millett, política sexual. Además te dicen que no, que el sexo no lo hacemos con un sexo, que el sexo es un tema biológico, pero que realmente el género es una construcción social. O sea que nosotros somos seres asexuados que nacemos y construimos nuestro sexo con el tiempo y ese es el género. Luego vamos, pero para creernos todas estas cuestiones que parecen muchas veces esperpénticas, el Estado se ha gastado 3.600 millones de euros. No es para defender, por supuesto, a las mujeres maltratadas y a las personas que sufren maltrato en el ámbito doméstico porque sufren una situación de vulnerabilidad o debilidad. No, es que alienar la mente de la gente cuesta mucho dinero. Y claro, a base de repetir muchas mentiras, la gente se contamina y termina adoctrinándose. Y hay comisariados políticos que se encargan de ese adoctrinamiento. Decía Goebbels, que era el ministro de propaganda de la Alemania nazi, que una mentira 1000 veces repetida oficialmente se convierte en una gran verdad, una verdad de Estado. Pues hemos convertido las grandes mentiras de la dictadura de género en una verdad de Estado, pero no una verdad de Estado solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Hay un capítulo del libro que os he dicho de la dictadura de género que dedico precisamente a la contaminación dentro de las instituciones oficiales, donde hablo de ese tema que ha dicho antes Miguel Celades. Uno de los objetivos es acabar con la teoría de la maternidad. La maternidad es el gran enemigo porque la maternidad es lo que más diferencia biológicamente al hombre de la mujer y es lo que le hace más ser esclava. Y entonces, ¿qué frecuenta esa ideología? Pues el control, el aborto. ¿A quién le interesa que haya menos niños y que haya menos personas en el mundo? Porque esclavos tiene que haber para que nos sirvan. Pero decía el faraón que hay que controlar también la población de esclavos y cuando nazcan demasiados esclavos entre los judíos hay que acabar con ellos. Es una teoría siempre del poder. Y cuando te dicen que para acabar con la pobreza del mundo, con las miserias del mundo y para que seamos todos más iguales, ¿qué hay que hacer? La distribución de la riqueza norte-sur, eso no me interesa. ¿Cuál es la otra política entonces que me interesa? La del control de la población, el control de natalidad. ¿Qué ideología en el mundo defiende esto? La ideología de género. Vamos a apoyarla económicamente. Esa es la realidad. Y además, conferencias de Naciones Unidas con conferencias que decían control de natalidad, con conferencias del radicalismo de género que iban fomentando también a la misma vez paralelamente ese control y la defensa del aborto. Es una de las consecuencias de todo esto. Pero ¿cuál es el patriarcado que defiende? Pues lo primero que defiende y que ataca, no que defiende, porque lo que defiende, digo, es una inmoralidad. Es la institución familiar. ¿Por qué? Porque mujeres, todas en la institución familiar, todas, sin ningún género de dudas. O sea que aquí,
que lo que he dicho de una ideología, aquí una ideología demuestra lo que es indemostrable e indemostrable. No me discuta mis principios, porque si usted me discute mis principios de esta dictadura, usted se convierte en un disidente y será usted represaliado. Ahora, a los represaliados no nos mandan a los gulags de Siberia, simplemente nos quieren asesinar civilmente, matando al mensaje. ¿Cómo se mata el mensaje? Matando al mensajero, desprestigiando, acusando con el dedo a un juez que ha dicho que un niño salga en una procesión de que es un prevaricador. ¿Está claro? O sea, existen todos los principios y todos los fundamentos de las dictaduras, en todas sus áreas y con todos sus instrumentos legales e ilegales. Se quiere encargar la institución familiar. En su obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, decía que la mujer debe emanciparse por un lado del dominio y la explotación del varón y por tanto de las instituciones que sirven a ese fin, tales como el matrimonio y la familia. Lo decía también Anne Ferguson. ¿Qué es lo segundo? Mujeres que repudian esa ideología, la supresión del concepto de feminidad. El género femenino es esencialmente inferior a causa del interés masculino por mantenerlo sometido. Millet. La liberación que se propone pretende abolir la feminidad y lograr una total identidad con los hombres. Se trata de la envidia de ser hombre surgida de la vergüenza de ser mujer. Para de Beauvoir, la mujer es un hombre con un cuerpo molesto. Y yo proclamo todo lo contrario. Las mujeres tenéis que ser orgullosas de ser mujeres. Proclamar vuestro orgullo de ser mujeres. El feminismo que defendemos, lo que queremos en la igualdad es este. Es propio de una mujer orgullosa de ser mujer. Una mujer que exige igualdad de oportunidades, de salarios y de trato en sus relaciones de pareja, pero que al mismo tiempo cultiva su personalidad como mujer. No ve su feminidad como un obstáculo o un impedimento para alcanzar lo que quiere conseguir como persona y que comprende su papel en la familia como algo compatible con su trabajo en cualquier lugar de actuación humana. Esas mujeres que son doctoras en desarrollo infantil y que son también doctoras en relaciones humanas, esas mujeres que lo que tienen que pedir es participación a los hombres también en la crianza de los hijos, porque el sexismo es el que defiende el radicalismo de género, que dice que las mujeres, por su condición femenina, son las que tienen que estar cuidando de los niños, y eso es lo que limita y es lo que supone el techo de cristal de la mujer. Sentiros orgullosas, proclamar vuestro derecho a ser mujeres, orgullosas de serlo, y enfrentaros a esas radicales que os están engañando con mentiras y con falsos mensajes. Pero aparte de la feminidad, es un rechazo radical a la maternidad. Es el eslogan de nosotras parimos, nosotras decidimos. La maternidad deja de ser una función social para ser un derecho personal. Y eso realmente es un ataque a un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución, que es el derecho a la vida. Pero claro, si hay una ministra que dice que un feto no es una persona, ni siquiera un proyecto de persona, que es un ser vivo, como si puede ser un geranio, pues imaginaros la moralidad que está detrás de todo eso. Porque dicen que la maternidad es la causa de la opresión de la mujer. Es la causa fundamental de la opresión. Ya digo que la mujer tiene que ser orgullosa de ser madre. Y además de compartir la responsabilidad de ser madre con quien natural, civil y legalmente está llamado para compartir esa corresponsabilidad. ¿Quién es? Pues el padre. Vayamos a situaciones, por tanto, de custodia compartida. No, eso no, porque la custodia compartida, pues luego se dirá, eso es una explotación de los hombres que quieren dominar a las mujeres a través de la instrumentalización de los hijos. Repiten como papagayos mensajes que no saben ni el significado del mensaje. ¿Por qué? Porque la ideología es la idea, no es la contrastación con la experiencia. Y cuando le demuestras que no es así, que es bueno para los niños el que tengan un padre y una madre, aunque rompan ese padre y una madre, te dicen que es mentira y que tú eres portavoz de maltratadores y que tú estás haciendo neomachismo. Lysenko. Lysenko. ¿Pero qué más? Consideran las relaciones de pareja como unas relaciones de odio, de ámbito de poder, de odio, de rivalidad, de visceralidad. Yo digo que la familia, las relaciones de pareja, no tienen que ser unas relaciones patológicas, tienen que ser unas relaciones que están nacidas del respeto, de la solidaridad y, cómo no, del amor. Familias perfectas no existen. Decía León Tolstoy en su novela Ana Karenina, la primera frase, dice, las familias felices, decía,
no existen porque las que son conflictivas todas se parecen. Todas las familias conflictivas se parecen. Todas las que tienen problemas se parecen. Evidentemente, porque realmente lo que pasa es que no existen familias felices del todo. Familias felices, todos tenemos problemas y todos en nuestro ámbito de relaciones chocamos y discutimos, porque las relaciones humanas suponen el reconocimiento de los derechos individuales. El derecho individual, cuando choca directamente con otro derecho individual, es cuando no vivimos en un desierto, en la sociedad, en la civilización, en la ciudad, como ciudadanos, y sobre todo en la familia, porque surgen problemas todos los días. Por eso, solo las familias felices se parecen, las infelices, que esa es la frase, lo son cada una a su manera, decía Tolstoy. Las cada una son a su manera. Démosle a esas familias infelices su solución a cada una a su manera. Y digámosles a León Tolstoy que realmente todas las familias felices se parecen, porque realmente no existen. Esa familia, eso es una auténtica utopía. Nosotros hemos de buscar una relación de familia basada en la felicidad, en el amor, en el respeto. Y cuando se fracase esa relación de amor, de solidaridad y de respeto, démosle a esas familias una solución a través del divorcio, que no tiene que ser solamente un conflicto, ni que tiene que ser un punto y final en sus vidas. Digámosle a esas familias que se divorcian que el divorcio no es un punto final, que es un punto y aparte, que además con sus problemas, que además con la solución de sus problemas, solucionarán también le darán solución a los problemas de sus hijos, que son las víctimas colaterales muchas veces de ese recuerdo. Y ahora voy a decir una cosa muy importante. ¿Qué defiende también la dictadura de género? La ideología de género, pues dice que la mujer se tiene también que liberar sexualmente, porque la mujer es una esclava sexual. Decía, hasta qué punto fíjate todo está conectado, Adrian Reich, que aunque no se lo crea la mujer, toda relación heterosexual que suponga penetración es una violación. Y como es una violación, entonces hay que defender siempre el aborto, porque toda relación heterosexual es violación. Es fuerte, ¿no? Claro, eso justifica que no ve usted qué excusa absolutoria va a ser que haya una violación. Si las mujeres violadas están siempre violadas. Cosas como esas decían que llegaban a la liberación sexual de la mujer. Pero es que van más. Es que defienden la pederastia. Porque los niños también tienen que liberarse sexualmente. Los niños se tienen que liberar sexualmente. ¿Y esto quién lo defendía? Pues mirad, por ejemplo, aquí está Sulamit Firestone, decía: la revolución sexual parte de la emancipación de la mujer, principal víctima del patriarcado. Continúa con el fin de la opresión sobre los homosexuales y termina con la liberación sexual de los niños, entre cuyos derechos esenciales se encontraría el de expresarse a sí mismos sexualmente, entre ellos en un principio, pero también con adultos. Miren, la infancia también sería una construcción cultural, y de la misma manera que debe producirse una emancipación de la mujer, tiene que darse una emancipación sexual de la infancia. Firestone. Esta defensa de la pedofilia se pone expresamente de manifiesto para Alfred Kinsey, que consideraba como natural la relación entre personas adultas y niños, e incluso el bestialismo. Y decía Firestone que realmente la primera relación sexual que tiene que tener un niño, en el libro La Revolución Sexual, es una felación de su madre. Y esto no lo decían en los años 60. Aquí ha ido también un psicólogo argentino, Jorge Corsi, que ha estado dando conferencias a cargo de nuestros bolsillos hasta el año 2008, hasta que volvió a su país y lo procesaron por un delito de pedofilia a 3 años de prisión. Y lo hemos estado pagando nosotros, el Instituto de la Mujer. Y este era el defensor, precisamente, el defensor de la lucha contra la alienación parental. Y lo ponían como ejemplo de moralidad. Y este hombre tiene conferencias y tiene entrevistas donde dice que la pedofilia para él no es un delito, porque los niños se tienen también que liberar sexualmente, y hay niños que requieren una sexualidad, y cuando un niño requiere una sexualidad, el adulto no abusa de él, eso no es pedofilia, eso no es delito. Fijaros hasta qué punto. Ahora, eso sí, de las cosas que nos acusan a los demás, ustedes son los maltratadores, ustedes son los pedófilos. O sea, de todos mis propios vicios, resulta que le acusan al contrario, con una perversión del lenguaje, empezando por la perversión del lenguaje. Claro, yo llamo a lo que es una cosa, a lo que es blanco le digo negro, y a lo que es negro le digo blanco, con lo cual confundo.
empezando por la propia perversión de los términos lingüísticos. Pero también proponía la abolición del sistema heterosexual. Claro, es que dicen, mantienen, que el acostarse, el tener relaciones sexuales, una mujer con un hombre, es acostarse con el enemigo. Que es evidente. Por eso estamos nosotras, para defenderos, y relaciones sexuales, en todo caso, de homosexuales y lesbiánicas. Que me parece muy bien, que como ha dicho Miguel antes, defendamos cada uno y respetemos nuestra orientación sexual, pero que no vengan ciertas lesbianas a defender y a proclamar los derechos también del resto de mujeres heterosexuales, defender los nuestros. Y os respetaremos, pero respetar también los derechos y las preferencias y las orientaciones sexuales de los demás. Esto venía a decir, la abolición del sistema heterosexual no compete solo a las lesbianas, también sería cosa de todas las feministas y debe constituir el primer objetivo de la revolución feminista, como paso previo a cambiar la sociedad. De verdad que la mayoría no queremos cambiar la sociedad en ese sentido, lo llevamos bien. Tendremos nuestras discusiones, pero también tenemos muchas veces en nuestras relaciones sexuales una finalidad más allá de la reproductiva, como pasamos hasta bien. El objetivo, el mundo feliz de Huxley. No se debe vivir en soledad, pero tampoco en relaciones amistosas y sexuales permanentes. El sexo debe ser ocasional y practicarse libremente. No existe el matrimonio ni la familia, ni por supuesto la maternidad, que es el mayor horror imaginable, o la paternidad, pues la gestación es extracorpórea. El Estado es quien se encarga de la infancia, como ha dicho antes Miguel. El control. El control. Y yo, como no creo en el control del Estado, porque un Estado realmente donde se dan las libertades es en la propia sociedad civil, que no nos las recorten, y como vamos a ver, nos están recortando libertades y derechos fundamentales desde hace mucho tiempo, y no nos damos cuenta, se da cuenta al que sufre ese recorte de libertades. Pues ya hemos dicho lo que son la ciencia y la ideología y lo que son los fundamentos de la ideología de género. ¿Cuáles son las mentiras para su consolidación? Además, mentiras que son verdades irrefutables. Oiga usted, todo el mundo sabe que eso es así. Oiga, si todo el mundo sabe que es así, pruébemelo. No, porque claro, un ideólogo no tiene que probar nada. Mi idea es irrefutable. Es indemostrada e indemostrable. ¿Y cuál es la primera? Pues, por ejemplo, que la mujer en las relaciones laborales cobra mucho menos que el hombre. Mentira medias. ¿Es cierto que la mujer cobra menos que el hombre? ¿Un 25%? Sí. ¿Pero por qué sí? Porque en abstracto, la mujer, en una comparación global, no individualizada, cobra menos. ¿Por qué? Porque no se han tenido en cuenta con datos tan importantes como la edad, la antigüedad, el trabajo a tiempo parcial, la distribución sectorial, los oficios desarrollados, las horas extras, bajas por maternidad. Porque la mujer, entre otras cosas, como sigue limitada al techo de cristal de la maternidad, porque no se le dice que comparta con el hombre su corresponsabilidad con los hijos, tiene más limitación a la hora de poderse desarrollar en la vida profesional y en la vida laboral. Pero que me digan en un solo caso, donde una trabajadora, con las mismas horas, en el mismo trabajo, con la misma situación sectorial, con el mismo oficio, con la misma antigüedad, cobra menos que un hombre. Porque si es verdad, el primero que lo voy a denunciar es él. Y si eso ocurre en la función pública, el primero que había que procesar sería al consejero o al ministro del ramo que lo permitiera. O sea que es una mentira, pero una mentira media. Vamos a ver, vamos a corregir sectorialmente esos trabajos, pero también permitiendo y dando libertad a la mujer que pueda desarrollar los trabajos en las áreas que quiera. Es que nos quieren controlar hasta los gustos laborales. Oiga, es que las mujeres resulta que donde más trabajan es en el área, por ejemplo, en las humanidades, y los hombres trabajan más en cuestiones técnicas. Eso no puede ser. Pues no puede ser dependiendo de lo que le guste a cada uno, porque trabaja donde le dé la gana. Bueno, quieren controlar hasta los gustos. Lo que no se puede consentir es que haya esas diferencias salariales. Lo que pasa es que en la distribución, el cómputo, se hace en cómputo global y nunca individual. Cuando se decía, por ejemplo, hay un desmentido hasta del propio ministro del Trabajo y del secretario general de Comisiones Obreras sobre el respecto. Claro que no hay a nivel individual. Hay dos asociaciones, una en Extremadura y otra en Alicante, que ofrecían a quien dijera un solo caso de desigualdad laboral, uno solo, en las mismas condiciones, exactamente las mismas, que se lo dijeran que daban una recompensa de 6.000 euros. Y lo vamos a denunciar. Porque se dice, es que eso lo sabe todo el mundo.
dígame un caso. Y lo damos como una verdad irrefutable. La otra verdad irrefutable es la que se basa también para cuajar ese adoctrinamiento a nivel social. ¿Cuál es? Pues que la violencia es solamente unidireccional, que la única que puede ser maltratada es la mujer en las relaciones familiares. ¿Y los niños? ¿Y las mujeres víctimas de otras mujeres? ¿Y los hombres víctimas de otros hombres? ¿Pero y los niños? ¿Cómo nos intentan meter la gran mentira? Pero fijaros cómo van metiendo las mentiras poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Tema Bretón. Todos los días Bretón, que es un asesino y que todos lamentamos, porque todos somos padres o madres y como mínimo personas con sentimientos, la muerte de esos niños. Pues claro que lo lamentamos. Pero ahora quieren utilizar, como lo utilizaron en el año 96, el caso de esta mujer que la quemaron en Granada, quieren utilizar el caso Bretón para que una denuncia de maltrato a un hombre, porque por sí ya es agresor, es violento el hombre por el hecho de serlo, se le quite lo que es sus hijos, lo que más quiere. Por el hecho de una denuncia, o sea, por el hecho de que un señor le diga a su mujer, oye, tú me has llamado cabrón y yo te digo vete al carajo, maltratador. Parece mentira, ¿no? Es que eso está pasando. Ya sería un maltratador con esa frase. Y no es una denuncia falsa, porque es que la ha mandado al carajo, ¿eh? O se han insultado recíprocamente. Y ya es maltrato conforme a lo que dice la ley. Y están buscando que una denuncia como esa, por el hecho de la denuncia, un hombre lo separe de sus hijos. Tenerife, hace 6 meses, una madre ahogó con bolsas de plástico a sus 2 hijos. Una madre, pobrecita. Está loca. Yo no justifico ninguno de los asesinatos de niños, pero dice a estadística de Save Children, del Instituto Reina Sofía y todas las estadísticas a nivel mundial, que las madres asesinan más a los niños que los padres, en una proporción de un 65-35%. Eso no se dice en los medios de comunicación. Sale del tono, pero con un objetivo claro de toda esa dictadura de género, de que los niños no solamente llevan la medida de alejamiento, sino que más puede doler a un padre también, que nos separen de sus hijos. Porque separen de sus hijos a los padres y madres que los agredan, que los maltraten, que tengan a esos niños como víctimas, que reconozcamos también como una forma de maltrato la alienación parental, ya sea quien aliena a los niños, los padres o las madres, porque también la alienación contra una madre es dolorosísima. Conozco a madres que también han sido alienadas por padres, que han contaminado, que han viciado a sus hijos para que injustificadamente odien a una madre con la que tiene una relación magnífica. Y decir que eso no existe, que no está en el DSM-5. Claro que no está en el DSM-5, porque lo que no se discute en ningún país serio son los efectos, lo que son las consecuencias de lo que es la alienación, que puede ser un trastorno relacional. Lo que se está discutiendo a nivel científico es ese trastorno. Ese trastorno tiene la consideración de trastorno psiquiátrico a los efectos de poder ser considerado como enfermedad. Pero el diagnóstico, desde luego, los efectos, las consecuencias, nadie las discute. Porque además las enfermedades, nadie conoce una enfermedad, conocemos los efectos de las enfermedades. Decía Marañón que no existen las enfermedades, existen las personas enfermas. Y yo he visto niños enfermos de odio, que son víctimas y a los que se les está inculcando odio y visceralidad contra el otro progenitor. Y hay países de Sudamérica donde esto está reconocido como una forma de victimización, de maltrato a la infancia, y aquí todavía estamos en el sexo de los ángeles, de si existe o no existe. Y yo he visto niños que me han dicho, señor juez, no quiero ir con mi padre, pero digo, sí, es que es malo, pero si llevas un año sin verlo, con mi madre, me da igual. Dice, es tan malo que me quema con cigarrillos. Entonces ya cambia, entonces yo voy a salir, yo voy a deducir testimonio, y el padre, que yo, lo que puede hacer un juez nunca, ni un científico, ni un jurista, es predeterminar su convencimiento. Para eso están las pruebas. Y si a mí me dice un niño que la quemó con cigarrillo, que aunque yo pensara que a lo mejor ese niño estaba alienado, cambio mi opinión inmediatamente y digo, ahora mismo proceso al padre. ¿Y sabéis lo que eran las quemaduras lunares? Le habían convencido a ese niño que unas lunares eran quemaduras de cigarrillos. Y niños que me han dicho, guárdeme usted el juguete para la semana que viene porque mi mamá me lo tira a la basura. Y eso no existe. Y niñas que le han dicho a su madre, no quiero más volver a verte, me gustaría más verte muerta.
a ti y a los abuelos, con los que además no le han hecho absolutamente nada. Pues eso te dicen que no existe. ¿Cuál es otra consecuencia de todo esto, por tanto? Que aquí la violencia es bidireccional. Pero te dicen que no, solamente las mujeres, ni niños, ni nadie. Y hay estudios a nivel internacional que te demuestran todo lo contrario. ¿Sabéis los únicos países donde se demuestra que la violencia es unidireccional? En los países de corte islámico, donde todavía existe, claro, una concepción auténticamente machista, que en los países occidentales, como en España, afortunadamente, después de lucha por la igualdad, se ha ido corrigiendo y podemos estar orgullosos de ello. Porque esos derechos, digo, que ha sido una conquista, no ha sido una imposición de la sociedad civil. A raíz de todo esa mentira, a través de estudios que son además falsos en sus planteamientos, porque conducen a resultados que ya están predeterminados, al final ¿qué se llega? Pues a obtener lo que se llama la mentira noble. ¿La mentira noble cuál era? Eso lo decía ya Platón en la República. La mentira noble decía que era una utopía que es necesaria. Una utopía eficaz decía, es necesaria que esté dotada de censura o engaño. Eso es la teoría de lo que es la mentira noble. Pero es que aquí no tenemos una mentira noble, tenemos una mentira inmoral, que es lo peor. A lo mejor para crear un Estado noble, decía Platón en la República, tenemos que engañar y tenemos que censurar, pero es que aquí no queremos crear un Estado noble, una mentira noble. Es lo más innoble y lo más inmoral del mundo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo controla la dictadura? El primer mecanismo de control es el adoctrinamiento. El adoctrinamiento. La manipulación social, la alienación. Dice, no, la alienación de los niños no existe. No existe la alienación de los niños, pero sí existe la alienación de la sociedad. Si nosotros que somos mayorcitos nos están bombardeando todos los días con publicidad y se gastan millones los partidos políticos en campañas electorales, para que cambiemos nuestra opinión. Y un niño que puede haber tenido una opinión estupenda y haberse llevado estupendamente con su padre, que ese padre ha sido un parque de atracciones para ese niño, ¿se puede convertir en un campo de concentración? Pues claro que sí. ¿Os acordáis la película La vida es bella? Donde un niño a un campo de concentración termina creyéndose que es un parque de atracciones, pues a la inversa también es posible. Y nosotros nos terminamos creyendo que esto es un que es un parque de atracciones, que esto es Matrix, y resulta que debajo está el desierto de la realidad. ¿Qué es lo que os estoy exponiendo? Que nos están engañando, y sobre todo las mujeres, porque os dicen que esto es por vuestro bien. A las mujeres no os tienen que tutelar. Las mujeres seréis iguales y tendréis libertad cuando no tengáis que estar bajo la tutela del Estado. Pero un Estado, una tutela que además nos cuesta a todos el dinero, que son millones los que se están invirtiendo en estas políticas de género. La mujer ha pasado de estar bajo la tutela marital a estar bajo la tutela del Estado. ¿Qué habéis conseguido después de tantos años de lucha por la igualdad? La mujer no tiene que estar bajo la tutela de nadie, ni ir con ese victimismo falsario, porque el victimismo falsario, los derechos, las libertades, cuando se dicen en positivo, es que esto es en positivo, discriminación positiva. Toda discriminación es negativa. Lo que pasa es que le podemos poner esa la perversión del lenguaje y nos terminamos creyendo la discriminación negativa, la discriminación negativa, la discriminación negativa. Es como si para el tema de que porque los ancianos no pueden conducir y ganan menos, pues vamos a darles un bono bus gratuito. Dice, pero bueno, como resulta que en vez de eso, al resto de la población le decimos que prohíban también circular en coche, porque como hay ancianos que no pueden conducir, eso es discriminación positiva, no, eso es idiotez. Y resulta que aquí nos estamos creyendo una auténtica idiotez. Una cosa que es intragable a base de publicidad, a base de bombardeo mediático todos los días, lo que decía Keynes. Por tanto, lo primero el adoctrinamiento y después para el resto de la población y para el resto de profesionales el miedo. El miedo. Que ya hay compañeros míos que me dicen, yo no digo ni pío porque hay que ver lo que le ha pasado a Serrano, ¿eh? Yo no, lo que me han hecho a mí no ha sido solamente intentar callarme a mí, que a mí no me van a callar, porque como decía Blas de Otero, siempre me quedará la palabra. Pero a mis compañeros que tienen miedo, porque a los jueces los han convertido en este país en funcionarios públicos, no han dejado de ser un poder del Estado para convertirse en funcionarios públicos, para tener mi paguita a final de mes garantizada, no quieren hablar.
¿Y qué hay para el adoctrinamiento? ¿Qué es lo que se ha hecho en este país? Un juez tiene que ser siempre un juez, basado en su independencia, en su objetividad. Como he dicho, yo puedo tener un preconvencimiento cuando veo un asunto, porque a lo mejor pienso que uno es culpable, o el otro es inocente, o pienso que la madre tiene razón, o la tiene el padre. Pero para eso está la prueba, para llegar después a través de la convicción. Porque si yo ya tengo la convicción hecha, es como decía el juez de Lucky Luke, que entre el culpable. Y eso ya no es un buen juez, créeme que no. Eso no es un buen juez. Tengo que prepararme a través de la convicción, a través del convencimiento que tiene que dar la prueba, porque yo estoy sometido a la ciencia jurídica. ¿Y qué han hecho en esta cuestión? Con el adoctrinamiento. Primero unos jueces los atemorizan y le dicen a un juez de violencia, el observatorio de violencia, que está encargado en el Consejo, que es el órgano que tiene que defender la independencia de los jueces. Oiga ¿usted por qué ha puesto tan pocas medidas de alejamiento? Oiga, que yo podré las medidas de alejamiento que crea conveniente en conciencia, me equivoco o no me equivoque. Es el ejercicio libre de mi jurisdicción. Y si mete usted en mi ejercicio de jurisdicción, eso está pasando con el observatorio de violencia. Yo no lo digo yo porque como yo soy un abogado libre, pues me da igual. Pero eso está pasando. Eso está pasando. El miedo, por un lado. Pero es que después hay otra cuestión, que es que no hay jueces que sean en esta materia a lo mejor ya libres, sino que están también adoctrinados. Y entonces esos jueces, abogados, psicólogos, policías, periodistas, profesores de universidad, profesiones sanitarias, dejan de ser profesionales y se convierten en radicales de género que ejercen de jueces, de fiscales, de abogados, de periodistas, de médicos, de policías, y ponen por encima de su propia ciencia profesional su propia ideología, y entonces es que entra el culpable. Eso es lo que está ocurriendo. Pero ¿para qué voy yo? La gente está dejando de creer en la justicia. La gente está dejando de creer en la justicia, pero es que encima, esto que yo estoy diciendo aquí en libertad, no se puede decir. No se puede decir. Ahora sí, en el libro que voy a publicar me voy a explayar, porque eso sí, me han dado libertad para poder escribir y tiempo para poder escribir. Por eso se lo he dedicado a las radicales de género. Por haberme dado esa libertad. Ahora sí tengo libertad para poder decir las cosas. Lo que antes no tenía. Se han equivocado. Se han equivocado. Porque, te lo digo, me queda la palabra y me va a quedar la libertad, porque soy un ciudadano de verdad que creo en la democracia. Y no creo en esos falsos profesionales, porque el problema está en que nos están engañando con el tema de la custodia compartida. No, la custodia compartida es método de maltratadores. No existe la alienación parental, eso también es que utilizan instrumentalizar a los niños. Mira que los hombres y las mujeres tenemos que corresponsabilizarnos en nuestras obligaciones familiares. Y dice, hay que conciliar vida laboral con vida doméstica. Estupendo. ¿Y cuál es la principal obligación doméstica que tiene una familia cuando tiene hijos? Cuidar a los niños. Eso sí, pero si nos separamos los niños para mí. Oiga, eso no es las reglas del juego, eso es jugar al póker pero con cartas marcadas. Y cuando muchas veces se dice, no, es que no hay custodia compartida porque nos llevamos mal. Claro, pues si ustedes se van a divorciar, claro que se llevan mal, claro. Pero claro, usted dice que se lleva mal porque sabe que el juez, que todavía tiene prejuicios sexistas y roles sexistas, y el fiscal que tiene roles y prejuicios sexistas, la custodia se lo va a dar a ella por ser mujer. Pero eso es justo primero para los niños, que se les va a privar de tener un padre y una madre. Ustedes separaros vosotros. Yo he tenido casos que si un niño no está alienado, ni está manipulado por su padre y su madre, lo último que le pueden preguntar al niño es con quién quiere irse. Porque entonces, claro, ¿qué hacemos? El padre y la madre no se ponen de acuerdo. Entonces para eso está la justicia, para que haya un juez que decida quién es lo más justo. Y entonces el juez le pregunta al niño, o sea que el juez convierta al niño en juez también. O sea que el niño lo ponemos en este lado de la mesa y decide lo que quiere. Y los niños son caprichosos. Los niños tienen su libertad, pero son muy egoístas y muy interesados. Y bueno, es lo que más les interesa. A un niño no se le puede preguntar qué es lo que quiere. Lo que tenemos que es indagar qué ha sido de su vida, qué padre y qué madre han estado implicados, si los dos han estado trabajando. Hay padres también hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2012, que están dispuestos y que lo han hecho y predispuestos además a seguir ocupándose de sus hijos, de la crianza de sus hijos, que también, salvo la lactancia, han participado en lavarles los pañales. Antes, hace 15 años,
En los servicios de caballeros os fijabais que no había cambiadores de niños, ahora sí hay. Vamos avanzando para desaparecer prejuicios sexistas. Vamos avanzando, porque yo una vez con mi niña, que tenía un añito, ahora ya tiene 18, tuve que entrar en un servicio de señora en una gran superficie comercial, me dieron una que no vea, para poner a la niña y cambiarle el pañal. Eso va desapareciendo. Y los prejuicios sexistas se van desapareciendo por esos pequeños detalles. Los niños son cosa de todos. Y salvo la lactancia, que es un tema biológico, oye, a ver, ningún padre se tiene que caer en los anillos por preocuparse de la educación de su hijo, de sus vacunaciones, de su sanidad, de su aseo, de todo. Eso, claro, es una concepción machista. ¿Es machista eso? Es la concepción machista, claro, de Pilar Primo de Rivera, que decía que en casa y con la pata quebran las mujeres, porque para eso estamos. El marido llegaba a su castillo, donde tenía que estar con sus niños lavaditos y su mujer con las zapatillas preparadas y la cena hecha, calentita. Ese es el machismo más atroz que defendía un feminismo, pero que partía de posiciones machistas. Bueno, pues es que como dicen que los extremos se tocan, ahora ese radicalismo de género te vuelve a decir que no, que si hay ruptura, eso de la conciliación de vida laboral y de vida doméstica, para eso no estamos preparados, hay que evolucionar. Bueno, ¿para evolucionar para qué? Para unas cosas hay que evolucionar y para otras cosas no. ¿En qué quedamos? Es que el padre que se quiere separar, lo que quiere es dejar a los niños con sus abuelas. Ah, es que las abuelas paternas están menos preparadas que las abuelas maternas, porque la mujer que está trabajando, ¿con quién deja a los niños? ¿También tira de las abuelas maternas? No, no, pues para eso están los padres, que son los corresponsables y los llamados por ley y por derecho natural, como decía Santo Tomás, a defender y cuidarse y preocuparse de sus hijos. Pues bien, pues eso nos dicen que nada, que eso de la custodia compartida es un invento también de los neomachistas. Como decía Lysenko, era la neoburguesía que había que mandarlo a Siberia. Porque a mí me han llegado a decir que por defender estas cosas soy un juez que no puedo seguir siendo juez. Porque por estos planteamientos desviados está bien. Yo no puedo seguir siendo juez. O bien estoy prevaricando continuamente hasta que se han buscado la causa belli para ello, o bien habría que incapacitarme, porque claro, estoy loco. Pues yo por defender estas cosas que valen parte de mis principios ideológicos, que todo el mundo sabe que son los correctos, pues usted o hay que incapacitarlo o hay que condenarlo por prevaricación. Los resultados también han sido nefastos en cuanto a la implantación de la legislación, porque una legislación se tiene que basar también en la experiencia social, no en planteamientos ideológicos, como lo que decía el Lorente. Claro, que la legislación dice que obedece a la realidad de la agresión, pues claro, a la realidad de la agresión, pero vista desde una perspectiva de género. ¿Y qué dice la ley? Pues dice la ley, hombre, que un maltrato se ha de considerar, en el preámbulo está bien dicho, toda acción en la que el agresor agrede a la mujer por considerar una persona que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Suscribo esa palabra. Porque el agresor, el machista, el que maltrata a la mujer por el hecho de ser mujer, la agrede no porque es una persona con la que tiene una discusión de pareja o por los niños o por el tema patrimonial o las cientos de discusiones que podemos tener a diario. La agrede porque la considera inferior. Porque la considera una persona que carece de los mínimos derechos de libertad, respeto y capacidad de decisión. ¿Os acordáis de la película Solas? Cuando esa señora entra vestida de negro y el agresor, maltratador, la mira y dice, hueles a macho. No la ha agredido, pero la está agrediendo. La está atemorizando. Esa mujer, la característica principal de la maltratada es el miedo. Por eso muchas verdaderas maltratadas no denuncian. No hemos avanzado nada. Hemos multiplicado exponencialmente incluso situaciones de riesgo con denuncias abusivas. Por eso ha aumentado el maltrato. Pero que haya muertas, porque me interesa para el negocio. Que haya muchas denuncias, porque cada denuncia conlleva que haya más subvenciones. Las subvenciones se obtienen por el número de denuncias presentadas. ¿Y qué denuncia interesa más que se presente? La que no tiene fundamento, porque yo ya obtengo la subvención y no tengo que aplicar a ningún recurso. La auténtica maltratada requiere recursos, requiere protección. Esa es la que requiere no una paguita de 426 euros que estamos repartiendo indiscriminadamente. Paguitas que se están cobrando, aunque después se diste el auto de archivo y sobreseimiento y las siguen cobrando. Esas paguitas no es lo que requiere una mujer maltratada, requiere auténtica protección y confianza. Deme usted una nueva vida. Deme usted una vivienda para mis hijos en otra ciudad.
Deme usted un trabajo digno. ¿Por qué no se va al maltratador? ¿Eh? De la víctima. No me entero. ¿Por qué no se va al maltratador de la víctima? Porque no se va a decir que sea la víctima. Claro. No, porque el maltratador va a la cárcel. El maltratador está para donde tiene que ir, a la cárcel. A la cárcel. El maltratador donde tiene que ir es a la cárcel. Lo que pasa es que cuando salga de la cárcel, yo he tenido casos cuando una señora me ha venido buscando auxilio. Y claro, mire usted, que sabe dónde vivo. El maltratador va a estar en la cárcel. El maltratador, como otra ciudad, el maltratador va a estar en la cárcel. Esa señora lo que quiere es confianza y auténtica protección. Eso es lo que tenemos que dar. Pero el concepto, claro, si resulta que ponemos el concepto del maltrato a la altura del techo, por ahí entra todo. Si lo ponemos al nivel, el escalón donde tiene que estar, realmente entrarán las cuestiones que tienen que entrar como maltrato. Porque ya hemos dicho que el maltrato es el que se ejerce sobre la mujer porque la considera inferior. Pero, sin embargo, en el artículo 1 de la ley nos dice que el maltrato, porque parte de la teoría del patriarcado, ¿os acordáis lo que os he dicho de la teoría del patriarcado? Que es la que dice que la mujer está siempre, cualquier mujer, aunque mide ya 1,90 y el marido sea un enclenque de 1,50, es maltrato. Aunque el marido tenga tetraplegia y no pueda moverse, si la mira mal, es maltrato. Eso es absurdo. Pues es que es absurdo que dice la ley. Porque dice que es maltrato cualquier agresión físico-psíquica, claro, la agresión psíquica existe, la que os he dicho de la película sola, que ejerce el valor sobre la mujer y dice como manifestación de la situación de discriminación, desigualdad y relación de poder de hombre sobre mujer. Ideología, patriarcado. ¿Por qué? Porque parte que la mujer siempre, por el hecho de ser mujer, está sometida al valor universal y desde todos los tiempos, desde los comienzos de la historia. Está universalmente oprimida y explotada. Entonces, eso es como manifestación. Cualquier discusión que tiene un hombre con una mujer, realmente lo está haciendo porque la considera una persona inferior. Cuando discuto con mi mujer, como todos discutimos, no discuto como ella por el hecho de ser mujer, ni porque la considero inferior. No, discutimos como dos personas que tenemos a lo mejor dos pareceres distintos. Eso no es maltrato. Pero como se considera todo, hemos puesto el listón del maltrato a la altura del techo, pues por ahí entra cualquier agresión, cualquier discusión. Y ya no estamos hablando de denuncias falsas, porque claro, aquí se da el caldo de cultivo para denuncias falsas, evidentemente, porque claro, tenemos la cuestión del resentimiento, del odio, que tengo que ver en la cárcel, en la ruina, o muerto. ¿Sabéis cuántos se están suicidando en España por este tema? Se están suicidando cientos de hombres por este tema, No sabe, esto no interesa. Y a mí hay madres que han venido a contarme casos dramáticos de hijos que se les han suicidado. No han salido. ¿Hemos mejorado con la situación de la mujer maltratada? No, porque tampoco en el fondo interesa. Es la justificación también del negocio. El que haya mujeres muertas, pero en su justa medida. Todo se controla. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que no hemos mejorado en los objetivos, nos estamos gastando miles de millones de euros en estas políticas, resulta que hemos recortado derechos y libertades fundamentales, porque el policía que va a detener, o bien por miedo, o bien porque resulta que es un radical de género que ejerce policía, de momento va a detener. Después, resulta que a lo mejor el juez, dependiendo también si es un radical de género o es un juez que aplica también la ley, dependiendo si que sea verdad o no verdad, porque claro que hay maltratadores y que hay mujeres maltratadas, pero muchas veces la cuestión es un tema baladí. Es un tema de una simple discusión o simplemente un tema que se ha inventado. Y cuando se archiva, hombre, siempre se archiva porque no queda probado. Con lo cual, para el radicalismo de género, como nunca me equivoco, ¿qué dice? Se ha archivado porque resulta que es un culpable del que no se ha podido probar su culpabilidad. Cero siempre es culpable. Y cuando resulta que tenemos a un inocente que a lo mejor le dice un mal abogado, confórmate, ese por supuesto es que se está conformando porque sí, porque es culpable. Aunque realmente también estemos ante un inocente que está asustado. Y después tenemos el incumplimiento de la medida de alejamiento, que puede ir a la cárcel. Porque con una medida de alejamiento, si un señor con una medida de alejamiento está aquí y sin darse cuenta entra la señora por detrás y lo ve, aunque a él no lo ve, él no la ve a ella, lo denuncia y es detenido y lo procesan y lo condenan por incremento de la medida de alejamiento. Es que eso no es posible, está ocurriendo. Y cada vez la gente conoce casos y ya claro llega un momento en que la verdad se abre camino.
la verdad se abre camino. Y cuando la gente le decía muchas cosas, pues mire usted, aquí no podremos creer que es de día o de noche según nos digan que sea de día o de noche. Pero cuando resulta que la ventana se abre y se ve la luz, pues mire usted, es de día aunque usted me diga que es de noche. Y lo estamos viendo. Por lo cual, voy a concluir, no, ya voy a concluir, que está claro que los conceptos de que se han dado del tema de maltrato, en el tema de custodia compartida, en el tema de alienación, todas estas cuestiones se están llevando a planos de lo que es la legalidad y de la aplicación práctica de esa legalidad después en los juzgados, en los tribunales, por la policía, por los operadores jurídicos, que se corresponden no a planteamientos objetivos de independencia, de garantía de derechos fundamentales, sino a planteamientos netamente ideológicos, pero planteamientos netamente ideológicos que fijaron la perversión que conllevan. Esto que se carga, la familia, la auténtica igualdad y también la justicia, en la que yo creo su independencia, y al cargarse la justicia, resulta que hay una consecuencia, que un Estado sin justicia se convierte en una cuadrilla de bandoleros a gran escala. Esto lo decía San Agustín en el siglo V y es perfectamente aplicable al día de hoy. Muchísimas gracias por vosotros. Bueno, pues si hay alguna pregunta, porque he visto por ahí alguna mano que quería preguntar. Sí. Sobre la reivindicación que hace esta sociedad machista, vamos, la sociedad machista, sobre el masculino, realmente lo que pienso, yo creo que lo que hay, el problema que está es que estamos reivindicando mucho la parte femenina. Yo soy una parte femenina, reivindico que seamos feministas, somos mujeres, pero sin embargo no se reivindica que el hombre sea verdaderamente masculino, no machista. Entonces, sobre esa educación, se está haciendo algo a favor de que el hombre se reconozca como ser masculino, no como un ser machista. Es que nos quieren reconvertir. Yo creo que también tenemos que estar los hombres orgullosos de ser masculinos. ¿Os acordáis que fue genial la parodia que hicieron los morancos de que mi hijo es macho? ¡Oh, por Dios, qué vergüenza! Hoy mi hijo es macho. Es que hoy la masculinidad parece que es algo que nos tiene que avergonzar a los hombres, y tampoco nos tiene que avergonzar. También tenemos que ser orgullosos, estar orgullosos los hombres de ser masculinos. Oye, que hay hombres que sean gays. No sea Dios, pues mira, yo te respeto, pero yo soy macho, como decía el tema, como decía los morancos. Y hay muchas mujeres que dicen que muy bien, que es estupendo, pues afortunadamente menos mal que hay hombres que son masculinos, igual que también estamos orgullosos los hombres de tener compañeras que sean femeninas, sino que debemos de desaparecer son los roles sexistas. Eso es lo que hay que decir. Bueno, pues a mí me dicen que soy un juez sexista, siempre se lo contra. O sea, de lo que a mí me acusa, el que a mí me acusa es el que ejerce perfectamente el pecado. O sea, que hay barcos por ahí que van de buques escuela y de buques de la paz, y son barcos piratas disfrazados, y te dicen a ti que tú sí vas de bergantín por la paz, que tú eres el pirata. Es la perversión del lenguaje. Yo estoy orgulloso de ser masculino y de luchar por nuestra masculinidad. Incluso las mujeres que sois feministas por la igualdad, estupendo. Pero el radicalismo de género, esa dictadura que está totalmente contaminando como una metástasis, como un cáncer, toda la sociedad, todas las instituciones, porque están en todas las instituciones esos comisariados de género, porque además están bien subvencionados y el poder económico lo tienen asegurado, es el que está haciendo un daño a la sociedad. Pero es que cuando nos demos cuenta y reaccionemos de esto, habrán pasado 3 o 4 generaciones, que nos hemos cargado 3 o 4 generaciones de nuestros hijos e hijas. Pero los hijos, porque cuando más se niega a uno su parte masculina, se vuelve más machista. Pues también. O se va a lo que pues sí, pero eso lo van a negar siempre los ideólogos. Dicen que no. Hay que el sometimiento, el sojuzgamiento.
vamos a, después de tantos años de sometimiento a la mujer, ahora que estén sometidos en el resentimiento, ese es el odio. Entonces usted tiene una experiencia vital como mujer muy mala, porque el hombre a lo mejor para usted ha sido horroroso. Pero cuente su experiencia personal con usted, me parece muy bien, hay que ayudarla a lo mejor psicológicamente, pero no traslade su mala experiencia personal al resto de las mujeres, que a lo mejor tienen una relación estupenda con los hombres, empezando por su compañero, su marido. Que eso es lo que realmente defender, el que las relaciones de familia, las relaciones de pareja, no tienen por qué ser relaciones esencialmente patológicas, como es lo que dicen ellas, sino relaciones de amor y de que están abocadas a la felicidad. Seamos felices. Y a verás cómo entonces nos vamos a llevar bien y cómo van a desaparecer muchos problemas, mucha conflictividad y mucha violencia. Vamos. Claro, que no quieren enfrentar. No quieren enfrentar, pero de ese enfrentamiento viven. Viven. De ese enfrentamiento viven. Claro. Pero las mujeres sois las que os tenéis que rebelar contra esta situación. Las propias mujeres. ¿Sabéis quiénes están defendiendo más esta causa? Las nuevas esposas y las nuevas compañeras sentimentales de muchos hombres que han sido injustamente denunciados. Porque ellos quedan destrozados. Son peleles andantes. Esas nuevas mujeres sois las que tenéis que reivindicar que hasta aquí hemos llegado y que yo quiero alcanzar mis objetivos por mis propios méritos y capacidades. No porque usted me diga que yo por el hecho de ser mujer yo me tengo que anteponer y obtener privilegios. Estuve en un programa de televisión donde había una radical de género y una periodista que era feminista. Y era redactora, era directora de un periódico, no sé qué. Y le decía a la radical de género, llevó, al final la primera fue estrella, yo a mí me ninguneaba. Dice, es que tu papita te creerá que donde tú has llegado por tus propios méritos. Has llegado por nosotras, por la lucha que hemos emprendido por igualdad. Y dice, que yo esto lo debo a ti, después de los años que yo estoy estudiando, de lo que yo he trabajado, de lo que yo me he esforzado. Dice, sí, porque si no hubiera sido por mi movimiento, por nuestro movimiento, tú pues, seguirías por ahí reventando calcetines. Y la otra, claro, se reveló. Habla por ti. A lo mejor todos los que están hablando de todo esto son inútiles, oportunistas, que si no, no hubieran llegado donde han llegado. Pero la mayoría de mujeres que llegan donde llegan por su propio mérito. Yo haría un pequeño ejercicio democrático como el que hicimos ayer. Que levanten la mano los que de aquí preferirían que cambiáramos a ese presidente del Tribunal Supremo y pusiéramos al juez de paz. Por favor, esto sí es democracia, esto no es dictadura. Muchísimas gracias.